el gobierno de la ciudad de Buenos Aires habilitó un mapa temático de espacios comprometidos con la diversidad. La iniciativa que acompaña las actividades de la Semana del Orgullo incluye espacios culturales, empresas, instituciones educativas y áreas gubernamentales y está disponible en el mapa interactivo de la ciudad. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El presidente Alberto Fernández adelantó que entre fines de diciembre y principios de enero comenzará a aplicarse la vacuna rusa. La fórmula de Oxford y AstraZeneca estaría disponible en marzo. En tanto, Pfizer demoró la entrega que estaba prevista para diciembre y anunció que la efectividad de su vacuna alcanzó el 95%. El gobierno confirmó que las jubilaciones aumentarán un 5% en diciembre. De esta manera, el haber mínimo pasará de ser poco más de 19.000 pesos y el máximo de 128.000. En tanto, la asignación universal por hijo aumentará a 3.717 pesos. El presidente Alberto Fernández había prometido que los haberes debían crecer más que la inflación. Diputados dio media sanción al proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas que alcanza a las personas con patrimonios mayores a los 200 millones de pesos. El oficialismo contó con el apoyo de los interbloques federales, con excepción de Graciela Camaño. Juntos por el Cambio lo rechazó, aunque dos diputados jujeños acompañaron el proyecto. Ahora la iniciativa se debatirá en el Senado de la Nación, donde el oficialismo cuenta con mayoría. Y Europa registra un descenso de contagios de COVID-19, pero aumenta el número de fallecimientos. Así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud, que la ubicó como la región más golpeada del planeta. En Alemania hubo choques entre policía y manifestantes que se oponen al aumento de restricciones. Por su parte, más regiones de los Estados Unidos que endurecen las medidas por el aumento de casos. Y Schwarzman perdió ante el alemán Alexander Zverev por 6-3, 4-6, 6-3 en el Masters de Londres. La victoria del ruso Dani Medvedev y ante Novak Djokovic dejó sin chances a Schwarzman de pasar a semifinales y quedó fuera así del certamen. Por su parte, el argentino Horacio Ceballos y el español Marcel Granollers derrotaron a la pareja del brasileño Bruno Suárez y el croata Mate Pavic. Ahora jugarán su pase a semifinales frente a Jürgen Melzer y Edward Roger Vasselin. El presidente Alberto Fernández convocó a una reunión del comité de vacunación para el próximo lunes. El objetivo es comenzar a aplicar la vacuna contra el COVID-19 entre fines de diciembre y los primeros días de enero. El presidente explicó que la expectativa es que la vacuna rusa sea aprobada y se pueda comenzar a aplicar en enero próximo. En tanto, la fórmula de la Universidad de Oxford y del laboratorio AstraZeneca estaría disponible en marzo. Alberto Fernández contó que también están negociando con las farmacéuticas estadounidenses Pfizer y Moderna. Además, afirmó que es probable que la vacunación haya que hacerla cada año, como sucede con la antigripal. El próximo lunes el mandatario se va a reunir con los ministros de Salud, Defensa y Seguridad para poner en marcha la logística de la vacunación contra el coronavirus. Queremos tratar de vacunar la mayor cantidad de gente entre enero y febrero para que en marzo el riesgo de contagio se aplaque cuando llegue el momento de la segunda ola. La compañía Pfizer completó la fase 3 de los estudios clínicos de su vacuna y anunció que la efectividad se elevó al 95%. La farmacéutica se comprometió a enviar a nuestro país casi 1 millón de dosis. La fecha de entrega estaba prevista para diciembre, pero según señaló Alberto Fernández, habrá una demora. La semana pasada Pfizer y su socio alemán BioNTech habían anunciado que la vacuna tenía una efectividad del 90%, pero con el avance de las pruebas el porcentaje llegó al 95%. En los próximos días, la empresa solicitará la autorización para comercializar de emergencia las dosis disponibles. En tanto, la vacuna de la empresa Janssen, propiedad de Johnson & Johnson, comenzará a aprobarse y en nuestro país precisamente
La clínica privada DIM pidió 6.000 voluntarios para iniciar la fase 3 de los estudios clínicos. La información del Ministerio de Salud de la Nación reportó 241 muertes por coronavirus. Esto significa que ya se oficializaron 36.347 fallecidos por la pandemia en todo el país. El ministerio también informó en el día de hoy 10.332 nuevos contagios. Desde el inicio de la pandemia se reportaron más de 1.300.000 contagios, de los cuales el 85% son pacientes recuperados. De los nuevos infectados, 384 son de la ciudad de Buenos Aires y 2.826 de la provincia de Buenos Aires. Otras provincias afectadas son Santa Fe con más de 1.600 infectados, Córdoba con más de 1.300, Tucumán con más de 500 y Entre Ríos con más de 300 contagiados. En tanto, la cantidad de pacientes de terapia intensiva es de 4.267 y esto representa una ocupación a nivel nacional del 58% y del 60,5% en el área metropolitana de Buenos Aires. Y el gobierno bonaerense autorizó el turismo a partir del 1 de diciembre en los municipios donde rige el distanciamiento por coronavirus. La actividad deberá realizarse de acuerdo a protocolos provinciales que se publicarán en los próximos días. La medida se extenderá hasta el 4 de abril del año que viene. La resolución aclara que la continuidad de la actividad quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos. Además, quienes viajen con fines turísticos deberán tener el certificado de circulación otorgado por el gobierno nacional. A fin de mes se va a resolver si los distritos turísticos como Tandil y Mar del Plata pasan del aislamiento al distanciamiento social. Luego del anuncio de esta mañana del presidente Alberto Fernández, el gobierno confirmó el aumento a las jubilaciones en diciembre. Sería la última suba por decreto antes de la aplicación de una nueva fórmula que se tratará en los próximos días en el Congreso de la Nación. Hemos tomado la medida del aumento del 5% para las jubilaciones. Esto le da un incremento a las jubilaciones mínimas del 35,3% en lo que va del año. De este modo, el 75% de los beneficios previsionales le ganan a la inflación. Con esta suma, el 68% de los jubilados que cobran el mínimo de 18.100 pesos por mes pasarán a recibir más de 19.000. En tanto, el máximo pasa de 122.000 a 128.000. El aumento será el último hasta marzo, según prevé el gobierno, que va a empezar a regir la nueva fórmula jubilatoria, que aún no fue tratada por el Congreso Nacional. La medida también va a beneficiar a los 8.800.000 niños que reciben la asignación universal por hijo. El monto mensual del plan pasará de 3.540 pesos a 3.717. La decisión del presidente fue asumir el compromiso que había de alguna manera con su palabra empeñado con cada jubilado y cada jubilada de la Argentina, que era protegerlos, cuidarlos. Y protegerlos y cuidarlos en materia de salud en tiempos de pandemia también fue un esfuerzo, pero también había que cuidarlos en términos de ingresos, en términos económicos. El presidente Alberto Fernández había adelantado el anuncio esta mañana cuando reconoció que el aumento a jubilados es algo que el gobierno tenía que hacer. El mandatario no había dado detalles de los montos, aunque insistió en la idea de que la suba del haber debe ganarle a la inflación, un concepto que repitió la directora de ANSES, Fernanda Raberta. Fernández también destacó a la nueva fórmula de movilidad para los haberes, aseguró que es una apuesta a la sustentabilidad y negó que con esta medida se haga un ajuste a la tercera edad. Y el presidente también dio detalles sobre otros proyectos del gobierno para paliar la crisis y lanzó además un plan de reactivación e inclusión financiera para pymes. El mandatario adelantó que el gobierno trabaja en un ingreso familiar de emergencia UIFE
focalizado en los sectores más vulnerables. También aseguró que no se puede continuar con el pago de la asistencia al trabajo y a la producción o ATP en los sectores que ya están en funcionamiento y afirmó que la actividad económica está al 95%. Por otro lado, adelantó que en marzo comenzará la discusión para la corrección de las tarifas de servicios públicos. Además, por videoconferencia, participó de un acto en Hurlingham. Allí lanzó 4 nuevas líneas de crédito para inversión productiva de pymes por más de 57.000 millones de pesos. En cuanto al dólar, el mandatario reconoció que la divisa está sufriendo una presión muy grande, pero que de a poco se ha ido conteniendo. Además, reiteró que no habrá devaluación. En ese contexto, el dólar blue tuvo una leve suba y los dólares financieros y el oficial bajaron levemente tras una intervención del Banco Central. La divisa ilegal cerró en 164 pesos luego de subir una unidad a último momento de la jornada. La brecha con el oficial está por encima del 100%. Los dólares financieros subieron durante esta mañana. A la tarde moderaron el alza. El contado con liquidación cotizó en 149,55, es decir, 1 peso con 28 centavos más que el día de ayer. El dólar oficial también registró una pequeña baja sobre el final de la jornada. Cerró en 85 pesos con 57, es una baja de 13 centavos. Y después del anuncio de Alberto Fernández y la presentación del proyecto de ley de la legalización del aborto, hoy el Congreso Nacional fue un escenario de marchas a favor y también en contra de la medida. Desde temprano, las rejas que separan el recinto de la vereda fueron adornadas con cintas verdes y paulatinamente mujeres de organizaciones sociales y feministas se acercaron al lugar. Estamos esperando que cuanto antes comience el debate, que sea un debate democrático, plural y respetuoso y sin agresiones, porque la verdad es que ya estamos sufriendo agresiones por parte de los sectores antiderechos. En paralelo, sobre la esquina de la calle Hipólito Yrigoyen, llegó un pequeño grupo autodenominado Provida Pañuelo Azul y con carteles y un muñeco que simulaba un bebé crucificado, se manifestaron en contra. Las mujeres tenemos derechos sobre nuestro cuerpo. Puedo ligarme las trompas, puedo quitarme el útero, yo soy dueña de mi cuerpo, pero no tengo derecho sobre la criatura que se está formando, porque es una nueva vida. Para evitar disturbios y ante un principio de malestar entre los participantes a favor y en contra, personal de seguridad se instaló como barrera entre las dos intervenciones. El Gobierno Nacional espera que el proyecto bajo el nombre Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto, que desembarca por 9ª vez en el Congreso Nacional, sea tratado en sesiones extraordinarias. Sin embargo, desde la campaña nacional por el aborto no están de acuerdo con algunos puntos del proyecto ejecutivo, pero aseguraron que lo importante es que se sancione la ley. El proyecto del Ejecutivo plantea la objeción de conciencia. Nosotras no estamos de acuerdo porque con lo único que se plantea objeción de conciencia tiene que ver con nuestros derechos y el acceso a la salud de las mujeres. Al finalizar, el color verde envolvió a las participantes, quienes realizaron el tradicional pañuelazo, extendiendo su bandera verde y a la espera del día del debate. 19 gobernadores firmaron un comunicado que sostiene que el traspaso de los fondos de la policía porteña debe debatirse en el Congreso Nacional. En septiembre pasado, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, solicitó a la Corte Suprema que determine la inconstitucionalidad del decreto presidencial que traspasó los fondos a la provincia de Buenos Aires. En tanto, el gobierno nacional impulsa un nuevo consenso fiscal que habilita a los gobernadores a manejar los impuestos de sus distritos a cambio de renunciar a hacer juicios contra el Estado. Y en una jornada de paro de actividades, trabajadores de ADEMIS realizaron una movilización y una clase pública frente a la sede del Ministerio de Educación porteño,
Los docentes volvieron a repudiar las declaraciones de la ministra Soledad Acuña y exigieron su renuncia. La caravana partió desde la Torre Monumental en Maipú y San Martín, en el barrio de Retiro, hacia la cartera educativa, donde se realizó una clase abierta bajo la consigna "Fuera Acuña". Repudio total a los dichos de la ministra, que son ofensivos hacia la docencia, que hablan además de un desprecio muy profundo a la educación pública. Es parte de la política de la ministra de vaciamiento de la educación pública, los dichos que ha dicho, pero además son persecutorios en relación a el trabajo que realizamos todos los días en las escuelas y que, le recordamos, se alinean a los propios diseños curriculares del gobierno de la ciudad. Diputados dio media sanción al proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas con 133 votos a favor. Ahora la iniciativa pasará al Senado para ser debatido y lograr su aprobación. Y además bajaron los contagios de COVID-19 en Europa, pero aumentaron las muertes mientras se refuerzan las restricciones en medio de protestas en varios países. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. El próximo domingo, junto a la Dirección General de Música y a la Academia Nacional del Folclore, te presentamos Folclore en Casa. Hola, soy Lorena Astudillo y este domingo a las 21 horas les invito a que compartamos Folclore en Casa por el canal de la ciudad. Folclore en Casa, con la conducción de Victoria Casaurán. El próximo domingo a las 21 por el canal de la ciudad. Diputados dio media sanción al proyecto de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas que alcanza a las personas con patrimonios mayores a 200 millones de pesos y el oficialismo logró su aprobación con críticas de la oposición, sectores empresariales y también del campo. 133 afirmativos, 115 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Con 133 votos a favor, como escuchábamos, 115 negativos y 2 abstenciones de la izquierda, se consiguió aprobar el proyecto de ley. El oficialismo contó con el apoyo de los interbloques federales, con excepción de Graciela Camaño. Juntos por el Cambio lo rechazó, aunque 2 diputados jujeños que responden al gobernador Gerardo Morales decidieron acompañar al oficialismo. El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, consideró que la iniciativa es ineficaz y que con este proyecto no se persigue a las fortunas ociosas multimillonarias, mejor dicho, lo que dijo, ya que la mayoría son laburantes. Tras la media sanción en diputados, se habilita ahora el debate en el Senado de la Nación, donde el oficialismo cuenta con mayoría. Y al cierre del debate, el jefe del bloque del Frente de Todos e impulsor del proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas, Máximo Kirchner, afirmó que este aporte servirá para conseguir rápidamente más vacunas y para que el impacto de la segunda ola sea lo menor posible. Y seguramente este aporte solidario también va a servir para conseguir más vacunas, para poder vacunar la mayor cantidad de argentinas y argentinos más rápidamente, para tratar de que el impacto de llegar de esa segunda ola sea lo menor posible.
En medio del debate por el impuesto a las grandes fortunas, los diputados del Frente de Todos, Cecilia Moró y también Máximo Kirchner, tuvieron que abandonar el recinto por ser contacto estrecho de una persona con COVID-19. Si bien no se informó la identidad de la persona infectada, ambos legisladores decidieron retirarse de la sesión para no poner en peligro al resto de los legisladores y trabajadores del Congreso. El presidente Alberto Fernández descartó que el aporte extraordinario a las grandes fortunas pueda ser considerado inconstitucional porque no implica la implementación de un impuesto nuevo. El mandatario explicó que si fuera un impuesto podría ser considerado inconstitucional, pero en este caso no lo es, porque es un aporte por única vez. En ese sentido, el presidente señaló que no quisiera que esto vaya hacia una instancia jurídica promovida por quienes deben pagar el aporte. Y la Cámara de Diputados también dio media sanción al proyecto que prohíbe la venta de terrenos incendiados. La iniciativa fue girada al Senado para ser debatida. 132 afirmativos, 96 negativos, 4 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Y escuchábamos cómo los diputados le dieron media sanción al proyecto de ley que busca proteger los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales. La norma prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y negocios inmobiliarios. De esta manera, el proyecto reforma la Ley 26.815 del manejo del fuego y establece que no se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio. La Comisión de Justicia designada por la Presidencia finalizó el documento con sugerencias para modificación del sistema judicial. El texto de 800 páginas fue entregado a Alberto Fernández, que deberá decidir si toma alguna de estas ideas para aplicar en su mandato. Los especialistas sugirieron la creación de un tribunal previo a la Corte Suprema que agilice o acelere el funcionamiento del cuerpo, absorbiendo algunas de las causas que recibe el máximo tribunal. En cuanto al Consejo de la Magistratura, los juristas recomiendan que se aumente la cantidad de miembros a 16. Sin embargo, sugieren que entre esos participantes debería haber menos que provengan de la política. El punto más esperado, sin embargo, es sobre el procurador. El Consejo recomendó que el jefe de los fiscales pueda ser electo con la mitad más uno de los votos del Senado. Además, sugieren que este mandato deje de ser vitalicio. La recomendación de que el procurador ya no sea elegido con los 2/3 del apoyo de la Cámara Alta tuvo una aprobación ajustada. 6 miembros votaron a favor, 5 lo hicieron en contra. Los juristas, en cambio, apoyaron con 10 votos contra 1 la idea de disminuir la duración del mandato del jefe de los fiscales, aunque no se definió cuánto duraría el ejercicio del cargo. El informe además incluye otras ideas como la eliminación de la Oficina Anticorrupción, que pasaría a formar parte del Ministerio Público Fiscal. Al contrario de algunas versiones, los juristas no recomendaron aumentar el número de miembros de la Corte. Y los salones de fiestas infantiles están entre los rubros realmente más afectados por la pandemia, ya que continúan cerrados mientras otros sectores pudieron volver a la actividad. Este salón tiene 33 años y pasó por todas las situaciones del país, pero nunca se imaginó que iba a pasar por esto. Cristina comenzó con la Piccola Tartaruga a los 22 años y hoy necesita volver a la actividad. Nosotros pedimos celeridad porque cuando ellos nos permitan abrir, no va a ser instantáneo el ingreso. Vamos a necesitar un tiempo para poder generar un cumpleaños que puede ser en 15, en 30 días, en 60. Karina es dueña de Cielo Azul. Hace 16 años que es amiga de Cristina. Se conocieron cuando iniciaron el proyecto de una primera cámara de casas de fiestas. Está muy bueno el tema de entre colegas no ser competencia, sino apoyarse constantemente.
Como no pueden abrir ni siquiera con el protocolo propuesto, que busca que les habiliten el 30% del aforo como teatros y otros recintos, la situación de los multiespacios es acuciante. De hecho, el 50% de los salones de la ciudad cerraron sus puertas definitivamente. Calculan que serían, al momento, unos 300. Una de las posibilidades que les dieron para reapertura es adaptarse al rubro gastronómico, como bares con mesas a la calle. Pero a Karina no le fue tan bien intentándolo. A mí, en mi caso, hace 2 días atrás me robaron sillas que son Tiffany, que salen fortuna. O sea que los cafés que pude haber llegado a vender se me fueron con las sillas que me robaron. Varios de sus colegas creen que no tendrán más opción que abrir de prepo, los dejen o no. Más regiones de Estados Unidos imponen restricciones ante el constante aumento de contagios de COVID-19 que mostró un recrudecimiento durante el otoño. A pesar de la resistencia a las medidas, algunas ciudades impusieron el uso de barbijos y la limitación de horarios comerciales. Nueva York, por ejemplo, va a cerrar temporalmente las escuelas públicas y Nueva Orleans anunció la suspensión de su famoso carnaval. La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó una prueba rápida de coronavirus para realizar en los hogares, mientras la comunidad científica celebró que la vacuna de Pfizer alcanzara el 95% de efectividad. Y en Europa se observa un descenso de contagios de COVID-19 por primera vez en 3 meses, pero aumenta el número de fallecimientos. Así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud, que señaló que la semana pasada el continente registró el 46% de los nuevos casos y el 49% de las muertes a nivel global. El organismo detalló que en Europa se sumó 1.400.000 contagios y 29.000 muertes en los últimos 7 días y lo ubicó como la región más golpeada del planeta. Choque entre policías y manifestantes durante protestas en Berlín contra las restricciones sanitarias por el aumento de contagios de COVID-19. La policía antidisturbios utilizó carros hidrantes y hubo cientos de detenidos por no usar barbijo ni respetar la distancia social. La manifestación se convocó mientras el Parlamento alemán debatía una ley para adoptar herramientas jurídicas para reforzar las restricciones. Mientras tanto, Italia aumenta los testeos y prepara medidas para asistir a los sectores más afectados. Hungría también extendió el toque de queda hasta febrero. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, destacó como un día histórico la colocación de los cimientos para construir una autopista que va a unir a su país con Nagorno-Karabaj, luego del acuerdo firmado con Armenia y custodiado por las fuerzas de paz de Rusia. Las autoridades armenias entregaron 7 localidades que forman parte de la región en disputa, lo que implicó el desplazamiento de unos 2.000 residentes, algunos de los cuales incendiaron sus viviendas antes de entregarlas. Mientras tanto, en Armenia continúan las protestas reclamando la renuncia del presidente Nikol Pashinyan en disconformidad con el acuerdo firmado el 9 de noviembre. De consenso decidimos que a partir de este momento Evo asume la presidencia del movimiento al socialismo y instrumento político por la soberanía de los pueblos. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que asumirá la presidencia del Movimiento al Socialismo, el partido que llevó a la presidencia al actual mandatario Luis Arce. Morales fue elegido por unanimidad y convocó a un congreso para trabajar sobre las elecciones regionales del 7 de marzo del 2021. Por otra parte, la justicia pidió la colaboración de Interpol para cumplir las órdenes de detención contra los exministros de Gobierno y Defensa de Jeanine Áñez tras su fuga a Panamá y Brasil. Match point.
y no habrá. Y ahí vimos como Diego Schwartzman perdió ante el alemán Alexander Zverev 6-3, 4-6, 6-3 en el Masters de Londres. La victoria del ruso Daniil Medvedev ante Novak Djokovic dejó sin chances a Schwartzman de pasar a las semifinales y queda fuera del certamen. Por su parte, el argentino Horacio Ceballos y el español Marcel Granollers derrotaron a la pareja del brasileño Bruno Suárez y al croata Mate Pavic. Ahora jugarán su pase a semifinales frente a Junger Belzer y a Eduard Roger Vasselin. Momento de conocer la información del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos el cielo está despejado. Una temperatura hermosa de 20 grados. Vamos a ver qué es lo que sucede después porque va a haber un leve descenso de la temperatura durante la madrugada. Mañana va a arrancar con el cielo soleado, la mínima será de 15 grados. Por la tarde tendremos una máxima de 24 grados y van a aparecer algunas nubes. La noche también agradable con un cielo despejado, 19 grados la térmica. Mañana será un día agradable para la actividad al aire libre, pero habrá que tener cuidado, por supuesto, con los rayos UV. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en la ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana, por supuesto, más noticias a las 20:30. Quédense ahora en el canal de la ciudad. Llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Los espero nuevamente a las 22 con Hoy Nos Toca y todo el análisis.